Uno tiende a creer que cada aeronave que surca los cielos pertenece a la compañía cuya imagen corporativa luce en el fuselaje. Sin embargo, lo cierto es que la gran mayoría de las líneas aéreas no poseen ni una fracción de los aparatos que operan. El sector está estructurado de tal forma que una aeronave puede cubrir rutas en un país mientras su titular legal se encuentra en el extremo opuesto del planeta. Gran parte de los aviones comerciales están en manos de firmas radicadas en lugares como Dublín, Singapur o Hong Kong. Estas máquinas valoradas en cientos de millones de dólares rara vez se adquieren, lo habitual es tomarlas en alquiler por periodos prolongados. A lo largo de este recorrido, vamos a descubrir quiénes son los auténticos propietarios de las aeronaves que mueven a millones de viajeros a diario, y al final sabrás qué actores dominan realmente la aviación a escala global. Adentrémonos en la cara oculta de este negocio, esa que casi ningún pasajero se detiene a considerar. Cuando alguien observa desde la terminal una hilera de aviones luciendo el mismo distintivo, da por sentado que contempla la flota íntegra de una única aerolínea. El emblema en el estabilizador, la marca impresa en el costado. La tripulación de cabina con uniformes a juego, todo transmite la impresión de que esas máquinas fueron compradas y son patrimonio de la compañía. No obstante, con contadas excepciones, la realidad es muy distinta. La inmensa mayoría de los aparatos que despegan cada jornada están bajo contrato de alquiler. Sus legítimos dueños operan desde otras naciones y por lo general jamás se involucran en el traslado de viajeros. Estamos ante una actividad independiente, conocida como leasing aeronáutico. El pasajero ocupa su butaca sin imaginar que tanto la aeronave como todo su equipamiento pueden ser propiedad de una compañía situada en otro continente, mientras la aerolínea abona por su uso una cuota mensual, del mismo modo en que cualquier persona paga el arriendo de su vivienda. Lo único que cambia son las cifras y la magnitud. Ahora bien, ¿por qué las compañías aéreas deciden voluntariamente no ser propietarias y optan por mantenerse como inquilinos permanentes? La clave reside en tres factores: el capital, la gestión del riesgo y la capacidad de adaptación. Adquirir un avión comercial nuevo de corto y medio radio, como un Boeing 737 o un Airbus A320, supone un desembolso de unos 130 millones de dólares. Un modelo de fuselaje ancho destinado a trayectos intercontinentales tipo Boeing 777 o Airbus A350 alcanza entre 250 y 400 millones según su equipamiento. Si una línea aérea pretendiera hacerse con 100 aparatos, necesitaría invertir entre 10.000 y 25.000 millones de dólares. Semejante suma quedaría atrapada en activos fijos y dejaría de producir rendimiento. Ese capital ya no podría emplearse en retribuir a los pilotos, abastecer combustible, financiar campañas comerciales, costear el uso de terminales ni ampliar la red de destinos. A esto se suma la fuerte dependencia del sector respecto a los vaivenes económicos. Durante las épocas de bonanza, las aeronaves operan a plena capacidad. Cuando llega la recesión, la demanda de pasajes se desploma y resulta imprescindible apartar del servicio los aviones excedentes. Quien ha comprado una aeronave no puede deshacerse de ella de un día para otro, sin asumir pérdidas considerables. Si bien existe un mercado de segunda mano, colocar incluso una docena de aparatos puede demorarse meses o años enteros. El leasing, por el contrario, ofrece la posibilidad de recortar la flota en cuestión de semanas, basta con dejar vencer el contrato y las aeronaves retornan a su dueño. Un caso reciente lo ilustra con claridad. En 2005, la aerolínea norteamericana Independence Air optó por adquirir 90 aparatos nuevos directamente de fábrica. Apenas un año más tarde, tuvo que declararse en bancarrota. Aquellos aviones se remataron por la mitad de su valor, y los acreedores apenas recuperaron una mínima parte. De haber recurrido al alquiler, la compañía simplemente habría restituido las aeronaves, y sus pérdidas habrían sido mucho menores. A partir de ese episodio, ninguna aerolínea de envergadura se ha atrevido a comprar la totalidad de su flota. Hasta los grandes colosos del sector eligen el arrendamiento. Hay además otro elemento determinante: el avance tecnológico.
Aproximadamente cada 10 o 15 años, los fabricantes presentan generaciones de aeronaves que consumen entre un 15 y un 20% menos de queroseno. Para las aerolíneas, resulta mucho más ventajoso operar con modelos recientes y eficientes que con aparatos antiguos de alto consumo. Cuando una compañía compra un avión, queda obligada a utilizarlo durante 20 o 25 años hasta retirarlo o revenderlo en el mercado de ocasión. El leasing, en cambio, permite sustituir la flota cada 5 o 7 años por una de última generación. Por esta razón, incluso las aerolíneas de mayor peso a nivel mundial, como British Airways Lufthansa o Emirates, tienen en régimen de alquiler una porción considerable de sus aparatos. En el caso de las operadoras de bajo coste, como Ryanair o EasyJet, el porcentaje de aeronaves arrendadas se sitúa entre el 80 y el 90%. Ahora bien, ¿de qué manera opera este sistema con exactitud y cuáles son las modalidades de alquiler que predominan en el mundo aeronáutico? Analicémoslo en detalle. Dentro del sector aéreo, se distinguen dos grandes categorías de leasing. La primera recibe el nombre de leasing financiero y se asemeja mucho a una compra fraccionada. La compañía aérea suscribe un acuerdo con una duración de 10 a 15 años, abona pagos regulares y al vencimiento obtiene la titularidad del aparato a cambio de un importe prácticamente testimonial. La segunda modalidad es el leasing operativo, un alquiler en sentido estricto con plazos que van de 3 a 12 años. Una vez concluido el periodo, la aeronave regresa a manos de su dueño. Es justamente esta segunda fórmula la que impera hoy en el mercado. De acuerdo con las cifras de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, cerca del 55% de todos los aviones comerciales del planeta opera bajo leasing operativo. Las condiciones funcionan del siguiente modo. La aerolínea desembolsa una mensualidad por cada aparato. Para modelos de alta demanda, como el Airbus A320 o el Boeing 737, esa cifra se mueve entre $350.000 y $450.000 mensuales, lo que al cabo de un año suma alrededor de 5 millones. A lo largo de 12 años de contrato, la compañía habrá abonado cerca de $60 millones, es decir, aproximadamente la mitad del coste de un avión de fábrica. Pese a ello, no tuvo que afrontar ningún desembolso inicial de compra y conservó plena libertad para ajustar su flota. Quien carga con el riesgo de la pérdida de valor del aparato es su propietario. Si dentro de un lustro el mercado de aeronaves de segunda mano colapsa, las pérdidas recaerán sobre el arrendador y no sobre la línea aérea. No obstante, los acuerdos de leasing imponen obligaciones sumamente rigurosas. La aerolínea debe conservar el avión en estado impecable, cumplir con cada revisión técnica obligatoria, ejecutar las reparaciones de gran envergadura o la sustitución de motores, conforme al programa establecido, y contratar un seguro que cubra el valor íntegro de la aeronave. En el momento de la devolución, los técnicos del propietario inspeccionan el aparato palmo a palmo, armados con linternas y endoscopios, examinando cada remache, cada moqueta de la cabina e incluso el interior de las estructuras alares. En una ocasión, el arrendador detectó que la aerolínea había reemplazado las butacas originales de clase ejecutiva por unas de menor calidad. Un tribunal no solo le ordenó restituir el mobiliario original, sino que además le impuso una sanción económica. Cualquier deterioro que supere el desgaste habitual genera una factura, y cada marca queda documentada en un acta acompañada de fotografías como respaldo. Tanta minuciosidad tiene una explicación sencilla. Tras la restitución, la aeronave debe mantener en el mercado prácticamente el mismo valor que tenía cuando fue entregada. Pero ¿quiénes son exactamente estos arrendadores que acumulan miles de aparatos y establecen las reglas del juego? Eso es lo que abordaremos a continuación. Los titulares de las aeronaves son compañías especializadas en leasing. La más grande de todas es AerCap, con domicilio social en Dublín, Irlanda, y una cartera que supera las 13 aeronaves. Le sigue en dimensión Air Lease Corporation, y en tercer lugar se sitúa S&P Aviation Capital. Ambas igualmente domiciliadas en territorio irlandés. Completan el grupo de los 5 líderes, Avian Canada y Jackson Square Aviation, con base en Estados Unidos. Ahora bien,
¿Qué tiene Irlanda de especial para atraer a tantas de estas firmas? En la isla se ha gestado un entorno perfecto para el negocio del leasing aeronáutico. Una tributación corporativa reducida, convenios para evitar la doble imposición, suscritos con decenas de naciones, y una amplia red de profesionales del derecho, y la tasación con experiencia específica en aviación. Irlanda, además, es signataria de un tratado internacional que facilita la recuperación de aeronaves cuando la aerolínea arrendataria atraviesa dificultades económicas. Este punto resulta crucial para los propietarios. Si la compañía aérea incumple sus pagos, el arrendador puede retirar el aparato de forma expedita, aun cuando éste se halle estacionado en un aeródromo de otra jurisdicción. No es casual que Dublín sea reconocida mundialmente como la capital del leasing de aviación. Las entidades agrupadas en la Asociación Irlandesa administran flotas cuyo valor conjunto supera los 315.000 millones de dólares, cifra que equivale a cerca del 70% del valor global de todas las aeronaves en régimen de alquiler. Numerosas firmas han establecido en Irlanda sedes puramente formales con un único trabajador cuya función exclusiva es rubricar contratos. La gestión efectiva de los aparatos se realiza desde ciudades como Londres, Singapur o Miami. Existe un caso documentado en el que una de las compañías de leasing más importantes del sector figuraba inscrita en una modesta vivienda en las afueras de Dublín. En su interior no había ni un ordenador ni personal alguno. Toda la operativa se canalizaba mediante un apartado postal y un letrado que acudía al domicilio una vez al mes. Aún así, esa empresa era titular de 200 aeronaves, valoradas en más de 10.000 millones de dólares, y nada de ello contravenía la legislación vigente. El otro gran polo del sector es Singapur, donde operan firmas como Boeing Aviation Singapore y Novo Air. Hong Kong completa el trío de centros mundiales de referencia gracias a su fiscalidad ventajosa y a la cercanía geográfica con las plantas de fabricación aeronáutica de China. Todo esto genera una situación paradójica. Una aeronave matriculada, por ejemplo, en las Bermudas o en Irlanda, que opera con los colores de una línea aérea rusa, puede ser propiedad de una firma singapurense, cuyos accionistas resulten ser un fondo de pensiones de Canadá y un fondo soberano del Golfo Pérsico. Pero, ¿de qué manera se consigue mantener en la sombra a los titulares reales? ¿Y por qué todo esto es perfectamente lícito en el siguiente apartado? Desentrañaremos los entresijos jurídicos de esta contradicción. Aquí es donde el negocio aeronáutico se vuelve verdaderamente intrincado. Toda aeronave necesita estar inscrita en el registro de algún estado. Lo habitual es que sea el país de la compañía aérea que la opera, aunque el dueño del aparato puede tener su domicilio legal en una nación distinta. Es más, con frecuencia, la aeronave figura a nombre de un vehículo fiduciario específico, una sociedad instrumental constituida en una jurisdicción offshore. Dicha entidad no tiene otra razón de ser que la tenencia de uno o dos aviones. Su plantilla se reduce a un administrador nominal cuya única tarea es estampar su firma en la documentación una vez al año. El propósito de esta arquitectura es blindarse frente a acreedores cargas tributarias y reclamaciones judiciales. Si la aerolínea entra en concurso y sus acreedores pretenden incautar las aeronaves, descubrirán que desde el punto de vista legal, esos aparatos son propiedad de una entidad completamente ajena radicada en otra jurisdicción. La batalla judicial puede extenderse durante años. En el sector se distingue entre el denominado leasing en seco, donde la compañía aérea recibe únicamente la aeronave sin personal de vuelo, y el leasing en húmedo, que incluye tanto pilotos como tripulación de cabina junto con el aparato. Sea cual sea la modalidad, la matrícula de la aeronave se modifica. Quien contempla la cola de un avión en la pista distingue una combinación alfanumérica que permite identificar el país de inscripción mas no al propietario efectivo. Los datos sobre el auténtico titular, aquel que percibe los rendimientos generados por la aeronave, suelen quedar ocultos detrás de una cadena de sociedades instrumentales. Esto no implica que la industria aérea esté envuelta en actividades ilícitas. Sencillamente, así funciona este negocio. Reducir al mínimo la carga fiscal y la exposición al riesgo es una práctica corriente entre las grandes corporaciones.
Y aquí aparece un componente casi novelesco. Determinados aviones cambian de dueño sin alterar ni una sola de sus rutas. Hoy la aeronave pertenece a un arrendador dublinés. Mañana pasa a manos de un fondo de inversión emiratí. Y al día siguiente figura como activo de un banco de Shanghái. Ni la tripulación ni los viajeros perciben el cambio. Un caso ilustrativo ocurrió en 2016, cuando un Boeing 777 tuvo 3 titulares distintos en una misma jornada. Durante un trayecto entre Londres y Nueva York, el aparato despegó bajo una matrícula y tomó tierra con otra diferente. Los pasajeros no advirtieron nada fuera de lo común, salvo una leve demora en el proceso de facturación. Esta constante circulación de activos hace de la aviación uno de los sectores más globalizados de la economía y a la vez uno de los menos transparentes. ¿Cuántas aeronaves operan realmente bajo contrato de alquiler y qué volumen de capital respalda este entramado? Repasemos los números. Según los datos publicados por la Asociación Internacional de Arrendadores, a comienzos de 2026 volaban en todo el planeta aproximadamente 31.000 aviones comerciales. De ese total, cerca de 18.500 se encuentran en régimen de leasing, lo que supone alrededor del 60%. Para poner la cifra en perspectiva, en 2010 la proporción de aparatos alquilados apenas llegaba al 40%. La tendencia ascendente resulta innegable. Las compañías aéreas se decantan cada vez con mayor claridad por el arrendamiento frente a la adquisición. Entre las grandes aerolíneas, las que encabezan el ranking por porcentaje de flota arrendada son Ryanair con un 95%, EasyJet con un 92% y AirAsia con un 89%. Incluso colosos como American Airlines, que opera más de 900 aparatos, mantiene en alquiler cerca del 35% de sus aeronaves. Y Emirates, célebre por adquirir aviones de forma directa a Boeing, recurre al leasing para aproximadamente el 25% de su flota. Una anécdota curiosa: cierta aerolínea de bajo coste alquiló un aparato que todavía lucía en el fuselaje la denominación de su anterior operador. Para recortar gastos, la compañía optó por no repintarlo, y estuvo volando así durante un año completo. Los viajeros creían estar a bordo de una aerolínea, cuando en la práctica la aeronave era de otra. Situaciones como esta no son excepcionales. El mercado ruso, por su parte, hacía un uso intensivo del leasing financiero antes de que entraran en vigor las restricciones internacionales. Las compañías aéreas del país tenían en alquiler cerca de la mitad de sus aparatos, la gran mayoría matriculados en Irlanda o en las Bermudas. Cuando se impusieron las sanciones en 2022, las firmas de leasing occidentales reclamaron la restitución de sus aeronaves desde territorio ruso. No obstante, las aerolíneas rusas siguieron operándolas con normalidad. Estalló entonces un conflicto valorado en miles de millones. El principal arrendador a escala mundial, AerCap, no dirigió su demanda contra Rusia, sino contra sus propias compañías aseguradoras, a las que exigió $3.500 millones por ciento, 16 aparatos y 23 motores retenidos en suelo ruso. Las aseguradoras rechazaron el pago y se inició una prolongada batalla legal. Por su parte, Aeroflot emprendió negociaciones directas con los arrendadores para zanjar la controversia sobre el último grupo de 36 aeronaves. La aerolínea reservó $1.100 millones para liquidar los pagos pendientes. A cambio, los propietarios retiraron sus demandas y los aviones pasaron a manos de entidades rusas. Gracias a este acuerdo, Aeroflot pudo resolver la duplicidad de matrículas y reanudar vuelos internacionales sin temor a que sus aparatos fuesen confiscados. El episodio evidencia la fragilidad del sistema cuando los intereses geopolíticos irrumpen en la esfera comercial. Los arrendadores acumularon pérdidas multimillonarias y las aerolíneas vieron mermada una porción considerable de su flota. Aún así, cabe preguntarse: ¿de qué manera generan beneficios los arrendadores si la exposición al riesgo es tan elevada? ¿Y qué los impulsa a seguir destinando miles de millones a la compra de aeronaves? Abordaremos estas cuestiones a continuación. La mecánica del leasing aeronáutico es la siguiente. Una compañía cursa un pedido a las plantas de Boeing o Airbus
por lotes de 200 o 300 aparatos, adquiriéndolos con rebajas sustanciales que pueden alcanzar el 30% respecto al precio oficial. Posteriormente, cede esas aeronaves en alquiler a distintas líneas aéreas repartidas por todo el globo. El retorno medio de estas inversiones se sitúa entre el 8 y el 12% anual, por encima de lo que ofrecen los depósitos bancarios o la renta fija, aunque con una exposición al riesgo proporcionalmente mayor. La amenaza principal radica en los problemas financieros de la aerolínea arrendataria. Si la compañía entra en quiebra, el arrendador se ve obligado a recuperar el aparato, y eso constituye toda una operación logística. Es necesario tramitar autorizaciones ante las autoridades, desplazar un equipo de técnicos y retirar la aeronave del país. En ocasiones, las aerolíneas ocultan deliberadamente los aviones o los deterioran de forma intencionada. Se han dado casos en los que los propietarios hallaron sus aparatos abandonados en zonas desérticas desprovistos de motores y de componentes críticos de alto valor. Sirva como ejemplo lo ocurrido en 2009, cuando una aerolínea latinoamericana se declaró insolvente y escondió 3 aviones en un aparcamiento clandestino en plena selva. El arrendador recurrió a investigadores privados que rastrearon las aeronaves durante 3 meses. Al localizarlas, comprobaron que les habían desmantelado incluso los asientos y los sanitarios. Rehabilitar cada uno de esos aparatos supuso un coste casi equivalente al de un avión de fábrica. La empresa propietaria interpuso una demanda, pero para entonces la aerolínea ya se había disuelto y no quedaba entidad alguna a la que reclamar. La segunda gran amenaza es la depreciación de las aeronaves de segunda mano. El mercado aeronáutico es volátil y experimenta oscilaciones constantes. En 2020, la crisis mundial del transporte aéreo derivada de las restricciones a los vuelos provocó que la cotización de los Boeing 777 más antiguos cayera un 60%. Las firmas de leasing que mantenían un número elevado de estos aparatos en su cartera acumularon pérdidas multimillonarias. El tercer factor de riesgo tiene carácter geopolítico. El caso de las sanciones internacionales impuestas a un determinado país dejó en evidencia que centenares de aeronaves pueden quedar inmovilizadas en territorio extranjero y que apenas un puñado logra ser recuperado. Los seguros absorbieron una parte del quebranto, pero no la totalidad. Por esta razón, los grandes arrendadores aplican estrategias de diversificación, distribuyen sus aparatos entre 20 o 30 naciones distintas. Operan con múltiples modelos de aeronave y contratan pólizas que cubren el valor íntegro de cada unidad. Resulta igualmente revelador que los propios arrendadores casi nunca son los titulares últimos de las aeronaves. Su función es la de intermediarios que canalizan el capital de los inversores hacia la tecnología aeronáutica. ¿De dónde proceden esos recursos? De fondos de pensiones, fondos soberanos aseguradoras y entidades bancarias. A modo de ejemplo, un fondo de pensiones canadiense destinó más de 5.000 millones de dólares a la adquisición de aviones a través de una compañía de leasing. El Fondo Soberano de Noruega tiene participaciones en varias firmas de arrendamiento, y el Fondo de Pensiones de los Docentes de California también interviene en este negocio. Dicho de otro modo, los ahorros para la jubilación de ciudadanos corrientes se transforman en aeronaves que a su vez trasladan a otras personas de un extremo a otro del planeta. Así pues, ¿quién adopta en última instancia las decisiones de mayor trascendencia en el mundo de la aviación? Ascendamos hasta la cumbre de esta pirámide para llegar a la revelación central. Los viajeros asumen que son las aerolíneas las que gobiernan los cielos, pero la realidad no es exactamente esa. Las compañías aéreas se ocupan de la operativa diaria, coordinar vuelos, gestionar tripulaciones, comercializar pasajes y atender a los pasajeros en las terminales. Sin embargo, las grandes determinaciones estratégicas, cuántos aparatos se producirán, de qué categoría, a qué coste y a quién se asignarán, se fraguan en el ámbito de los arrendadores y de quienes los financian. Son ellos los que formulan los pedidos de nuevas aeronaves a Boeing y Airbus. Son ellos los que resuelven cuándo apartar del servicio los modelos envejecidos. Y son ellos los que pueden negar el acceso al leasing a cualquier aerolínea que incumpla sus pagos o viole los términos pactados.
En los consejos de administración de los principales arrendadores se sientan representantes de las mayores instituciones financieras del planeta. Las juntas generales de accionistas de AerCap o SMBC Aviation congregan a personas que administran flujos de capital valorados en cientos de miles de millones de dólares. En definitiva, los auténticos amos del espacio aéreo son miles de grandes entidades financieras y fondos distribuidos por todo el mundo. Sus denominaciones jamás aparecen pintadas en un fuselaje, ni sus insignias decoran aeropuerto alguno, pero sin su capital, ni un solo Boeing o Airbus levantaría el vuelo. Son ellos quienes trazan el rumbo de la aviación para la próxima década, y las aerolíneas simplemente se ajustan a sus directrices. La próxima vez que escuches el aviso de aterrizaje de tu vuelo, ten presente todo lo que acabas de descubrir. Suscríbete al canal para seguir explorando los engranajes invisibles que mueven lo cotidiano. Aún quedan muchas historias por contar acerca de cómo funciona de verdad el mundo que nos rodea.